Había algo en el sonido. No el vagón. No las vías. No el ruido habitual del metro que llevas años escuchando sin pensar hasta que forma parte del silencio mismo. Era otra cosa. Un sonido que venía de detrás de ti. Regular. Constante. Medido. Como si alguien estuviera contando sus propios pasos. Y cuando te girabas, no había nadie. Esta es la historia de las semanas que tardé en entender que ese sonido tenía una lógica. Que seguía un patrón. Y que ese patrón, desde el principio, me incluía a mí de una manera que no estaba preparado para comprender. Antes de continuar, si este relato ya te ha puesto la piel de gallina, te pido algo pequeño: suscríbete. Aquí construimos una comunidad de personas que escuchan de noche, que no descartan lo que no pueden explicar. Tenemos un objetivo muy simple para este vídeo: solo 10 likes. Si lo alcanzamos, sabré que quieres más encuentros como este. Ahora, sigamos con el relato. Trabajo en turno partido. Entro a las 8 de la mañana, salgo a las 2, vuelvo a las 5 y termino a las 9 o 10 de la noche. A veces más tarde si hay entregas pendientes. Depende de la semana, del mes, del estado de ánimo del jefe. El metro de Madrid en hora punta es ruido, calor y cuerpos apretados contra cristales sucios. Es publicidad en las paredes, pantallas que nadie mira, el olor mezclado de cientos de personas distintas que se disuelve en algo común, casi familiar, después de años de exposición diaria. Pero el metro pasadas las 10 de la noche es otra cosa completamente diferente. Los intervalos entre trenes se alargan. Los andenes se vuelven más silenciosos. Hay tramos, sobre todo en los ramales periféricos de las líneas, en que los vagones van casi vacíos durante minutos enteros entre estación y estación. En los que el silencio se vuelve tan denso que puedes escuchar tu propia respiración. Tu propio corazón, si te quedas quieto el tiempo suficiente. Eso no me molestaba. Durante meses, ese silencio fue bienvenido. Era el único momento del día en que nadie me pedía nada. Hasta aquella noche. Era martes, creo. No estoy completamente seguro del día. Si recuerdo que llovía, porque me había mojado los hombros al salir de la oficina y todavía los tenía húmedos cuando bajé al andén de Nuevos Ministerios. Recuerdo el olor a ropa mojada mezclado con el aire seco y caliente del subterráneo. Ese contraste que solo existe en los primeros metros de la escalera mecánica. El vagón estaba prácticamente vacío. 4 personas, quizás 5, repartidas en los asientos como objetos olvidados. Nadie cerca de mí. Nadie que me mirara. Me senté junto a la ventana, puse los auriculares, cerré los ojos. Y entonces los escuché. Pasos. Regulares. Lentos. Sobre el suelo metálico del vagón. 3 pasos y pausa. 3 pasos y pausa. El ritmo de alguien que no tiene prisa. El ritmo de alguien que sabe a dónde va. Pensé que alguien se había levantado de su asiento. Me quité un auricular y miré. Nadie de pie. El vagón seguía igual. Las mismas figuras en sus mismos sitios, inamovibles, mirando sus teléfonos o el suelo o nada concreto. Me dije que era el ruido de la vía. Las juntas del rail. El metal dilatándose por el calor de los motores. Cosas normales que el cansancio convierte en otra cosa. Volví a ponerme el auricular. Los pasos continuaron. Pero eso no fue lo más perturbador de esa noche. Lo más perturbador fue lo que noté cuando bajé en mi estación y caminé por el andén vacío hacia la salida. La sensación, completamente irracional, de que algo había bajado del tren conmigo. No le di más importancia. Al menos eso es lo que me dije. Lo guardé en esa carpeta mental donde archivamos las cosas que no tienen sentido pero tampoco merecen atención. Ruido raro en el metro. Noche larga. Demasiado café. Siguiente. Pero la semana siguiente ocurrió de nuevo. Misma línea. Misma franja horaria, entre las 10 y las 11 de la noche.
Y lo que me resultó más extraño, más difícil de ignorar, la misma sensación de que el sonido venía de detrás de mí, no del costado ni del frente, sino de exactamente detrás, como si alguien caminara siguiendo la línea exacta de mis hombros. Esta vez no estaba escuchando música. Estaba leyendo en el teléfono un artículo sobre no sé qué, y el sonido era absolutamente inconfundible. 3 pasos. Pausa. 3 pasos. Pausa. Como si alguien estuviera midiendo la distancia entre nosotros con cuidado milimétrico. Me giré lo más despacio que pude. Intenté que no pareciera que me estaba girando, que solo era un movimiento casual de alguien acomodándose en el asiento. Vi a una señora mayor con una bolsa del Mercadona en el asiento de enfrente, la cabeza inclinada, los ojos cerrados. Vi a un chico joven 2 filas más atrás, con la capucha del chándal puesta, el cuerpo recostado hacia la ventana. Nadie de pie. Nadie moviéndose. Intenté racionalizar, el cansancio acumulado, las noches mal dormidas de ese mes, el estrés del proyecto en el trabajo. La mente construye cosas cuando está al límite. Lo sé. Lo he leído. Pero entonces reparé en algo. El chico con la capucha que parecía dormir 2 filas atrás tenía los ojos entreabiertos. No del todo. Pero sí lo suficiente. Una rendija oscura que miraba hacia adelante. Fija. Sin parpadear. Hacia donde yo estaba sentado. Le sostuve la mirada durante 3 segundos. No se movió. No cambió la expresión. No hizo nada de lo que hace alguien que acaba de ser descubierto mirando. En la siguiente estación, bajé. Aunque todavía faltaban 4 paradas para la mía. Esperé al siguiente tren en el andén, de pie, cerca de otras personas, con la espalda contra la pared. Podría haberlo dejado ahí. Debería haberlo dejado ahí. Hay una voz en la cabeza que te dice que es demasiado absurdo para ser real. Pero hay otra voz, más pequeña, más honesta, que ya empezaba a reconocer algo. Un patrón. Y el cerebro humano no puede ignorar los patrones. Está diseñado para encontrarlos, incluso cuando no existen. Pero también, a veces, para encontrarlos cuando sí existen y nadie más los ha visto todavía. Empecé a tomar notas. Suena absurdo y lo sé. Pero había algo en todo esto que me hacía dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción. Y si dudas de tu percepción, hay una forma de combatirlo, externalizarla. Dejar de depender de lo que recuerdas y empezar a depender de lo que escribiste en el momento. Así que empecé a guardar registros en el teléfono. Fecha, hora, línea, vagón, número de personas visibles, descripción del sonido, duración aproximada, sensaciones asociadas. Como si fuera el diario de un experimento. Como si el experimento fuera yo. No porque pensara que estaba ocurriendo algo sobrenatural, sino precisamente para demostrarme que no estaba ocurriendo nada en absoluto. Que cuando tuviera suficientes datos, el patrón se disolvería solo y quedaría claro que era una combinación de factores mundanos, acústica del vagón, sugestión, agotamiento. La tercera vez fue en la línea 10. Pasada la medianoche. Un miércoles de finales de mes. El vagón estaba vacío. Completamente. No había nadie más cuando subí. No subió nadie en la siguiente estación. Ni en la siguiente. Solo el tren, el túnel oscuro al otro lado del cristal, y yo. Y los pasos sonaron igualmente. Esta vez no pude racionalizarlos con ninguna explicación basada en otras personas, porque no había otras personas. El vagón era un tubo de luz blanca y asientos naranjas desgastados, y yo en el centro, y el sonido de pasos que venía desde el extremo opuesto avanzando hacia donde yo estaba sentado. Contando el espacio. Tomándose su tiempo. Me levanté. Caminé hasta la puerta de conexión entre vagones y miré a través del cristal rayado y sucio. El siguiente vagón estaba igualmente vacío. Asientos naranjas. Luz fría. Silencio. Volví a mi asiento.
Los pasos habían parado. Me quedé de pie hasta la siguiente estación, con la espalda contra la puerta lateral, el cuerpo tenso, mirando el vagón entero. Sin apartar los ojos de ningún rincón. Sin parpadear más de lo necesario. Nada se movía. Pero el silencio que quedó después de los pasos no era el silencio normal del metro. Era algo diferente. Demasiado quieto. Como si el espacio a mi alrededor se hubiera vaciado de algo que antes, sin que yo lo supiera, lo llenaba. Y entonces, 2 noches después, ocurrió algo que cambió la naturaleza de todo lo anterior. Algo que ya no podía archivarse en ninguna carpeta mental. Algo que tenía fecha, tenía imagen, y tenía mi cara en el reflejo. Soy de los que no borra las fotos del móvil. Tengo miles acumuladas a lo largo de años. Sin clasificar, sin álbumes, sin ningún orden reconocible. Solo un caos visual que a veces repaso cuando no tengo nada mejor que hacer. Una tarde de sábado, buscando una captura de pantalla de un contrato de trabajo, estaba desplazándome hacia atrás en la galería, pasando por fotos de meses anteriores, por comidas y documentos y fotos borrosas tomadas sin querer. Y la vi. Una foto del interior de un vagón de metro. Tomada de noche. Desde mi asiento habitual, en el ángulo exacto desde el que yo suelo mirar cuando voy sentado junto a la ventana. Y al fondo del vagón, borroso, apenas distinguible por la baja resolución y la luz fluorescente que aplana todo hasta hacerlo irreal. Una figura de pie. Alta. Delgada. Sin rasgos claros. Pero definitivamente de pie, con el cuerpo orientado hacia la cámara. No recuerdo haber tomado esa foto. No tengo memoria de haber sacado el teléfono esa noche. No tengo memoria de haber apuntado la cámara hacia el fondo del vagón. No tengo memoria de ninguna figura de pie en ese vagón. Revisé los metadatos de la imagen. La fecha era exacta. La misma noche en que el vagón de la línea 10 estaba completamente vacío. Me quedé paralizado durante un tiempo que no supe calcular. Mirando la imagen. Ampliándola hasta el límite en que los píxeles se vuelven abstracciones de color sin forma concreta. Intentando encontrar algo a lo que aferrarme. Un reflejo del cristal, un defecto del sensor, una mancha de humedad en la ventana proyectada de manera extraña por el movimiento del tren. Pero había 2 cosas en la imagen que no podía explicar con ninguna de esas justificaciones. La primera, la figura tenía 2 zonas oscuras y simétricas donde habrían estado los ojos. No rasgos definidos. No una cara clara. Pero 2 manchas oscuras en la posición exacta en que estarían los ojos de alguien que mira directamente hacia adelante. La segunda, la figura no miraba a la cámara. Miraba ligeramente a la derecha. Hacia el asiento donde yo estaba sentado en aquel momento. Lo que hice a continuación fue un error. Pero aún no lo sabía. En ese momento pensé que estaba siendo racional, cuidadoso, metódico. Pensé que volver al metro con los ojos abiertos era la forma de encontrar la explicación. Estaba cometiendo exactamente el error que comete alguien que no comprende todavía lo que le está pasando. El error de buscar al cazador en el territorio del cazador. Decidí prestar atención de verdad. No evitar el metro. Al contrario. Ir con los ojos completamente abiertos, el teléfono en la mano, la cámara activa. Observar. Documentar. Encontrar la explicación que estaba seguro de que existía en algún lugar entre la física y el agotamiento. Durante 2 semanas hice el mismo trayecto, a la misma hora, con el teléfono apoyado sobre el muslo apuntando discretamente hacia el fondo del vagón. Nada. Absolutamente nada fuera de lo ordinario. Vagones con gente normal haciendo cosas normales. Ruidos mecánicos que eran exactamente ruidos mecánicos. El metro siendo el metro. Empecé a sentirme ridículo. Empecé a pensar que me había inventado todo. Que el estrés acumulado, el sueño fragmentado, demasiadas horas mirando pantallas en espacios cerrados habían fabricado un patrón donde no había ninguno.
que mi cerebro, sobreestimulado y mal descansado, había unido puntos que no pertenecían a la misma figura. El penúltimo miércoles del mes, bajé la guardia. Guardé el teléfono en el bolso. Puse los auriculares. Cerré los ojos. Y los pasos volvieron. Pero esta vez eran diferentes. Esta vez no venían del fondo del vagón avanzando hacia mí. Esta vez se detuvieron justo al lado de mi asiento. No detrás. No al fondo del todo. Al lado. A menos de medio metro. Abrí los ojos de golpe. El asiento contiguo estaba vacío. Los asientos de enfrente estaban vacíos. No había nadie de pie en el pasillo central. Pero el espacio exactamente a mi lado se sentía ocupado de una manera que no sé describir sin que suene a locura. El aire era diferente ahí. No más frío, no exactamente. Más denso. Más estático. Como cuando hay alguien muy cerca de ti en la oscuridad y lo percibes antes de verlo, antes de escucharlo, por algo que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce sin necesitar palabras. No dije nada. No me moví. Conté mentalmente hasta 10. Salí del vagón en la próxima estación sin mirar atrás. No volví a coger el metro después de las 10 de la noche durante 10 días. Esos 10 días me enseñaron algo que no esperaba. Porque el problema no se quedó en el metro cuando yo me fui. Simplemente encontró otro lugar donde esperarme. Y ese lugar estaba mucho más cerca de lo que podía resultar tolerable. Vivo solo en un piso de 70 metros en el barrio de Vallecas. 4ª planta. Edificio de los años 70, con las paredes finas que comparten el sonido de los vecinos como si fueran tuya propio. Las ventanas dan a un patio interior, así que no hay ruido de calle por las noches. Solo el edificio. Sus respiraciones. Sus crujidos. Los primeros días que evité el metro nocturno, intenté descansar. Acostarme antes, mantener rutinas estables, como recomiendan todos los artículos sobre higiene del sueño que leí durante esa época como si pudieran darme respuestas sobre otra cosa. Y durante los 2 primeros días funcionó. La tercera noche, a las 3 de la madrugada, me despertó el crujido del parquet del pasillo. No el edificio. No la tubería. El parquet específico del pasillo de mi apartamento, que tiene un crujido particular en el tramo entre la puerta de entrada y la cocina, un crujido que reconozco porque lo escucho cada vez que yo mismo camino por ahí. Me quedé inmóvil en la cama. Escuché. 3 pasos sobre el parquet. Pausa. 3 pasos. Pausa. El mismo ritmo. Me levanté con la linterna del teléfono y revisé cada habitación, cada armario, cada rincón donde físicamente cabría alguien. La puerta de entrada estaba cerrada con llave. La ventana del salón, cerrada. La del baño, cerrada. El pestillo del dormitorio, intacto. Nada. Nadie. Volví a la cama. La 4ª noche no me levanté. Me quedé tumbado escuchando hasta que el sonido paró, alrededor de las 4 menos cuarto, siempre alrededor de las 4 menos cuarto. La 5ª noche no dormí en absoluto. Me quedé sentado en el sofá del salón con todas las luces encendidas hasta que amaneció. Al día siguiente llamé a mi hermana. No le conté nada de lo que estaba ocurriendo. Solo le pregunté, sin que viniera demasiado a cuento, si había pasado algo raro en la familia últimamente. Algo que yo no supiera. Hubo una pausa antes de que respondiera. Me preguntó por qué lo preguntaba. Le dije que estaba cansado, que no era nada, que era solo una pregunta. Ella dijo que no, que todo estaba bien. Pero en esa pausa, en ese segundo antes de responder, noté algo. Una duda. Como si hubiera querido decir algo y en el último momento hubiera decidido no hacerlo. No insistí. Todavía me arrepiento de eso. Podría haberme quedado en la duda indefinidamente. Y probablemente habría sido lo más sano. Pero hay una forma de miedo que, cuando se instala de verdad, te empuja hacia adelante en lugar de hacia atrás. Te hace necesitar saber.
Te convence de que la explicación, cuando llegue, será mejor que la incertidumbre. Esa es la mentira más eficaz del miedo. El piso de encima del mío lleva cerrado más de un año. Lo sé porque cuando me mudé al edificio, la portera me lo comentó sin que yo preguntara. Una de esas conversaciones que tienen los porteros cuando ven a alguien nuevo y quieren darte contexto del edificio. Un hombre mayor, vivió solo durante décadas, murió sin familia conocida en España. Lo encontraron unos días después. El piso quedó en manos de un gestor mientras se resuelve la herencia, que puede durar años dependiendo de la complejidad del caso. No le di más importancia. Era información de fondo, contexto del edificio, nada que me afectara. Pero una tarde, subiendo las escaleras después del trabajo, me crucé con la portera en el rellano de la segunda planta. Y sin que yo preguntara nada, sin que viniera de ninguna conversación previa, ella me miró y dijo: ¿Sabes que el del quinto tenía manías raras? Caminaba de noche. Arriba y abajo por el pasillo. Los vecinos de abajo se quejaban constantemente. Decían que nunca paraba. Le pregunté a qué hora caminaba. Me dijo que siempre era entre las 3 y las 4 de la madrugada. Que los vecinos lo habían comentado durante años y él siempre lo negaba. Decía que no recordaba levantarse, que dormía profundamente. Me quedé mirándola durante un momento más de lo normal. Ella me devolvió la mirada con la expresión tranquila de alguien que acaba de compartir un dato mundano de la historia del edificio. Siguió su camino hacia la planta baja. Yo me quedé en el rellano con las llaves en la mano, sin moverme, durante lo que debieron ser 2 minutos completos. El piso de encima del mío lleva cerrado más de un año. Está vacío. La herencia no se ha resuelto. Nadie vive ahí. Y los pasos que escucho entre las 3 y las 4 de la madrugada sobre mi cabeza continúan. Exactamente sobre el tramo del pasillo que corresponde a donde yo duermo. Si hubiera podido parar aquí, lo habría hecho. Pero hay un tipo de miedo que funciona exactamente como una adicción. Cuanto más tienes, más necesitas. No alivio. No respuestas. Solo más. Más datos. Más confirmación de que lo que sientes es real. Aunque esa confirmación sea exactamente lo que más debería asustarte. Volví al metro nocturno un jueves de principios de mes. Sin un plan concreto. Solo la necesidad de estar ahí, en ese espacio, con los ojos abiertos de una manera diferente a como los había tenido antes. Sin la cámara activa. Sin las notas. Solo yo y lo que pudiera percibir sin intermediarios tecnológicos. El andén de Nuevos Ministerios a las 11:15 de la noche estaba casi desierto. 3 personas esperando en diferentes puntos, sin mirarse entre sí. El tren llegó con ese ruido de viento caliente que precede siempre a los trenes en los túneles estrechos. Subí al tercer vagón. Me senté en el lado derecho, junto a la ventana, en el asiento que me da visión de todo el vagón. Nadie más subió en ese vagón en esa estación. El tren arrancó. Primera estación. Segunda estación. Silencio total. Solo el ruido mecánico del tren sobre los raíles, regular y constante como un pulso. Y entonces lo vi. Al fondo del vagón. En el extremo opuesto al mío, junto a la puerta de conexión con el siguiente vagón. Un hombre de pie. Alto. Con ropa oscura. La cara vuelta hacia la ventana lateral, hacia el túnel negro que corría al otro lado del cristal. No estaba cuando subí. De eso estoy seguro. El vagón estaba vacío cuando entré. Las puertas se habían cerrado. No había subido en ninguna de las estaciones anteriores. Estaba simplemente ahí. No se movía. No miraba el teléfono. No se balanceaba con el movimiento del tren como hace cualquier persona de pie en un vagón en marcha. Solo estaba de pie, perfectamente quieto, mirando hacia la oscuridad del túnel. Me quedé inmóvil mirándole durante lo que calculo que fue entre 30 segundos y 1 minuto.
En la siguiente estación entró un grupo de chicos jóvenes, ruidosos, con el volumen de alguien que acaba de salir de un bar. El vagón cambió de atmósfera de golpe. La luz pareció más brillante. El ruido fue bienvenido de una manera que nunca antes lo había sido. Miré hacia el fondo del vagón. El hombre ya no estaba. Las puertas todavía no se habían cerrado. Los chicos estaban buscando asientos. No habían pasado más de 10 segundos desde que entraron. El fondo del vagón estaba vacío. La puerta de conexión, cerrada. No hablé con nadie sobre eso. No encontré las palabras que no sonaran a delirio. Pero hay algo que no he mencionado todavía. Algo que guardé durante días antes de ser capaz de formularlo, incluso para mí mismo. Cuando el hombre estaba de pie al fondo del vagón mirando hacia la ventana, en el cristal oscuro que refleja el interior del vagón cuando el tren va por el túnel, vi su reflejo. Era borroso, como siempre son los reflejos en ese cristal sucio. Pero en ese reflejo, la figura no miraba hacia la ventana. La figura me miraba a mí. Tardé semanas en reconocer los cambios en mí mismo. Y solo los reconocí cuando los vi escritos, cuando los revisé en orden, porque desde dentro no tienen forma de patrón. Desde dentro son solo decisiones pequeñas y cotidianas que parecen perfectamente razonables. Dejé de escuchar música en el metro. Sin decisión consciente. Un día simplemente no puse los auriculares y no reparé en ello hasta llegar a casa. Empecé a evitar el vagón trasero y el vagón delantero. Siempre el central. Siempre con otras personas en el campo de visión. Dejé de quedarme hasta tarde en la oficina. Mi jefe lo interpretó como mejora en la gestión del tiempo. No le corregí. Empecé a revisar el apartamento antes de acostarme. No como búsqueda de nada concreto. Solo para constatar que cada espacio era lo que debía ser. Que cada rincón era un rincón y no otra cosa. Mi compañera de trabajo Alicia me preguntó si estaba bien durante una reunión en la que no había dicho nada durante 20 minutos. Le dije que sí, que estaba pensando. Ella me miró un segundo más de lo necesario antes de seguir hablando. Dormía en posición fetal, de cara a la puerta, con la luz del pasillo encendida. Mi consumo de electricidad ese mes fue el doble del habitual. Empecé a calcular cuánto tiempo me llevaba a ir a trabajar en autobús nocturno en lugar de metro. La respuesta era 25 minutos más. Empecé a tomar el autobús. Nada de esto me parecía normal mientras lo hacía. Solo cuando lo escribo ahora, en este orden, veo el patrón. El deterioro silencioso. La adaptación gradual a un nivel de vigilancia que no debería ser sostenible. Y hay una cosa más. Una que me costó admitir incluso para mí mismo. Empecé a hablar con mi padre. No en voz alta. Solo en mi cabeza. Por las noches, cuando los pasos sonaban sobre mi cabeza y yo me quedaba quieto en la cama escuchando. Le hablaba. Sin saber qué le decía exactamente. Sin recordar las palabras cuando amanecía. Y entonces llegué a la parte que más me costó asumir. La que lo cambia todo y al mismo tiempo no cambia nada, porque no ofrece ninguna solución. Solo una forma diferente de mirar lo que ya había ocurrido. 3 semanas después de la noche del hombre en el vagón, volví a abrir la foto. La había guardado en un álbum separado, sin nombre, solo para no tener que verla en la galería principal. Sin borrarla porque borrarla me parecía hacer algo que no estaba preparado para hacer. Sin mirarla porque mirarla era una cosa diferente. Eran las 2 de la madrugada. Los pasos sobre mi cabeza llevaban media hora sonando. Me había rendido al insomnio y estaba sentado en el sofá con todas las luces del apartamento encendidas, incluidas las del baño y la cocina que normalmente nunca se encienden de noche. Abrí la foto. Y la amplié con más cuidado que la primera vez. Más despacio. Mirando cada zona de la imagen en orden, como si fuera un documento que debía leer con precisión. La figura al fondo del vagón miraba ligeramente a la derecha. Ya lo sabía. Hacia el asiento donde yo estaba sentado esa noche.
Pero lo que no había visto la primera vez estaba en el cristal lateral izquierdo del vagón. En el reflejo oscuro que forma el vidrio cuando el tren está en el túnel y el interior del vagón se proyecta sobre la oscuridad exterior. En ese reflejo había dos imágenes. La figura al fondo, más borrosa todavía en el reflejo, pero inconfundible. Y yo, sentado en mi asiento, con el teléfono en la mano, apoyado sobre el muslo, apuntando hacia el fondo del vagón, con los ojos cerrados. Dormido. La foto la tomé yo mientras dormía. O algo la tomó desde mi mano mientras dormía. No sé cuál de las dos opciones es más difícil de sostener. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo, buscando otra explicación, buscando el ángulo que lo deshiciera todo y lo convirtiera en algo mundano. No lo encontré. Y en algún punto de esa búsqueda, paré. No porque hubiera encontrado la respuesta, sino porque de repente ya no quería encontrarla. Porque la respuesta, fuera cual fuera, era peor que la pregunta. La semana siguiente pasé 2 tardes revisando todos los registros que había acumulado desde el principio. Fechas, horas, líneas. Y encontré el patrón que había estado buscando desde el principio. El patrón real, no el del sonido, sino el del tiempo. Los episodios no eran aleatorios. Seguían un ciclo de 7 días. Siempre el mismo día de la semana. Siempre en la misma franja horaria. Sin excepción. Pero más importante que el ciclo semanal era otra cosa que tardé más en ver porque requería comparar con algo externo, con algo que no estaba en las notas del teléfono sino en la memoria. Los episodios habían comenzado exactamente 2 semanas después del aniversario de la muerte de mi padre. Murió hace 4 años. En un piso de alquiler al otro lado de la ciudad. Vivía solo. No teníamos buena relación desde hacía tiempo, desde que mi madre murió. En las semanas siguientes, los episodios se espaciaron. El sonido de pasos en el metro, una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. El sonido perdió intensidad, como si la fuente se alejara progresivamente. Los ruidos nocturnos en el apartamento también disminuyeron. No desaparecieron. Pero se volvieron más suaves, más distantes, más fáciles de ignorar si decidías ignorarlos. Borré la foto. O lo intenté. La envié a la papelera del teléfono, vacié la papelera, hice una copia de seguridad nueva del dispositivo. Restauré desde esa copia para asegurarme de que no quedara ningún rastro en ningún caché. Una semana después, buscando una foto de trabajo, la encontré en la galería. En la misma carpeta. Con la misma fecha. Sin ninguna explicación técnica plausible para su reaparición después de todo lo que había hecho para borrarla. Esta vez no la amplié. La borré sin mirarla más de 2 segundos. No volví a buscarla. Y decidí, de manera deliberada, no pensar en si volvería a aparecer. Pero la decisión de no pensar en algo no equivale a que ese algo deje de existir. Solo equivale a que lo empujas hacia una habitación interior y cierras la puerta. Y las habitaciones interiores, si algo he aprendido de todo esto, no permanecen cerradas por mucho tiempo. Hace 3 semanas, tomé el metro pasada la medianoche por primera vez en meses. No lo planeé. Salí de una cena tarde, llovía, y el metro era la opción más rápida. Una decisión completamente mundana. Sin ningún peso simbólico. Solo una cuestión de tiempo y lluvia. Bajé al andén. El tren llegó casi vacío. Subí al vagón central. Me senté. No puse los auriculares. No cerré los ojos. Me quedé mirando el vagón de la misma manera en que alguien mira una habitación en la que hubo una vez algo que no debería haber estado. Primera estación. Segunda. Silencio. En la tercera estación, un hombre mayor subió al vagón y se sentó en el extremo opuesto. Llevaba un abrigo oscuro y un periódico doblado bajo el brazo. Nada llamativo. Nada fuera de lugar. En la cuarta estación,
Una chica joven con auriculares y una mochila grande subió y se quedó de pie cerca de la puerta. Todo normal. Todo completamente normal. Y entonces, en la quinta estación, a punto de llegar a la mía, el hombre mayor del extremo opuesto se puso de pie. Dobló el periódico. Lo metió bajo el brazo. Y me miró. Directamente. Durante los 2 segundos exactos que tardaron las puertas en abrirse en mi estación. Me levanté y salí. Ya en el andén, mientras el tren empezaba a cerrar las puertas, me giré por reflejo, por ese instinto que a veces te hace darte la vuelta sin saber por qué. El hombre ya no estaba en su asiento. Estaba de pie al fondo del vagón, junto a la puerta de conexión. Con el abrigo oscuro. Mirándome. Las puertas se cerraron. El tren se perdió en el túnel. Me quedé en el andén vacío durante un tiempo que no supe calcular. Con la lluvia que seguía cayendo arriba, en la superficie, en una ciudad que continuaba sin saber nada de esto. No tengo una conclusión. Eso es lo honesto. Sé que no es lo que se espera al final. Se espera una revelación, un cierre, una frase que ordene todo lo anterior en un sentido comprensible. Pero lo que tengo es esto. El sonido de pasos en el metro sigue ocurriendo, aunque con menos frecuencia. Quizás una vez al mes, siempre a la misma hora, siempre en el mismo tramo de la misma línea. El piso de arriba sigue cerrado, la herencia sin resolver, y los pasos nocturnos sobre mi cabeza siguen sonando entre las 3 y las 4 de la madrugada, aunque ahora no todas las noches. He cambiado de formas que reconozco pero que no sé cómo revertir. Duermo con una luz encendida. Reviso los vagones antes de sentarme. No cierro los ojos cuando voy en el metro. Hay noches en que todo esto me parece exagerado, una construcción del agotamiento y la culpa que encontró en los sonidos del metro y del edificio el lenguaje que necesitaba. Y hay noches, como la de la foto, como la noche del vagón vacío, como la última noche, en que esa explicación no alcanza. La pregunta que no me abandona no es qué era la figura. La pregunta que no me abandona es si todo esto comenzó antes de que yo empezara a notarlo. Si algo lleva más tiempo observándome de lo que soy capaz de rastrear en mis propias notas. Y si lo que se alejó en estas semanas no fue porque terminara, sino porque ya había visto todo lo que necesitaba ver. A veces pienso que lo peor no es lo que está afuera. Lo peor es la posibilidad de que yo haya cambiado tanto que ya no recuerde con certeza cómo era antes. Que la distancia entre quien era y quien soy ahora sea exactamente lo que algo estaba midiendo, paso a paso, noche a noche, con esa paciencia que no tiene ninguna explicación racional. A veces escuchar estas historias tampoco es casualidad. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo. Si has tenido noches en que el silencio de tu casa sonó diferente. Si alguna vez en el metro, en un pasillo, en cualquier lugar vacío, sentiste que el espacio a tu alrededor no estaba tan vacío como debería estar, escríbelo en los comentarios. No como morbo. No como juego. Como lo que probablemente es, la necesidad de decirlo en voz alta al menos una vez. De ponerle palabras a algo que, mientras se queda solo dentro de ti, pesa demasiado. Aquí lo escuchamos. Y la próxima historia que traigamos a este canal, quizás tampoco la habrá buscado quien la vivió.